Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Gracias, un saludo muy afectuoso para todos, para nuestra audiencia. Y digamos que me parece que están puestas en la mesa dos variables que tienen que ver después, el momento posterior de lo que ha sido el confinamiento, lo mismo sanitario que político del presidente López Obrador, porque en el primer tono de los problemas que están por venir y de los escenarios, en el número uno, digamos, en mi concepto, digamos, pienso que la perspectiva en donde observamos que la ausencia, por lo menos visible, en torno al tratamiento que hay de los temas de la vida pública del país por la Secretaría de Gobernación, hay, digamos, un montón de asuntos públicos que ella ha tratado de estos días, y sin embargo la postura alrededor, por ejemplo, de la perspectiva de género, en donde le pone la propia señora Sánchez Cordero, la presencia no únicamente física de mujeres acompañándola, sino sobre todo intentando poner algunas bases de los indicadores de la política gubernamental que se puede seguir al respecto en muchos rubros de la Administración Pública Federal, es una, digamos, presencia que está lo mismo en el personaje, pero sobre todo en las reglas del juego, que es lo importante en el tejido que hablamos siempre de la importancia que tienen las instituciones. También se ha referido la señora Sánchez Cordero sobre el tema medular, me parece, sobre la importancia social y política que tienen alrededor de la libertad de prensa y expresión los medios de comunicación. Y alrededor de cada uno de esos temas ha ido ella hilando la enorme relevancia que tiene para la presidencia mexicana el asunto que nos gobierna, que es precisamente el ir en contra de todo aquello que signifique el entramado institucional. Y me parece que incluso allí es una muy buena noticia para la administración del presidente López Obrador que se ponga el acento por la Secretaría de Gobernación en que estén primero el arreglo constitucional de las leyes. Y me parece que la segunda parte o el segundo escenario tendría que ver con que ahora que vuelva, digamos, en la parte de su estilo personal de gobernar, al frente del micrófono, al frente de las mañaneras del propio presidente, el segundo escenario me parece que tiene que ver con una realidad ineludible, que es justo la puesta en práctica de cómo su personalismo irá impactando a lo largo de todo el proceso de una vez que hemos conocido estos tres momentos de la precampaña, la intercampaña y después la campaña constitucional, ese mensaje cómo puede ir, digamos, terminando de cuajar para empujar a sus candidatos en la búsqueda que él tiene, precisamente de que estén por encima los controles políticos, que es, digamos, su principal foco de atención, como por cierto, no lo habíamos notado hace muchas décadas la importancia que tiene una elección de medio término como ahora, justo porque el control del presupuesto se hacía con base en el entramado institucional y hoy se hace basado en un proyecto que tiene mucho más que ver con ese personalismo, con ese liderazgo carismático, y ahí reside precisamente algunas de las características que estamos observando ahora mismo alrededor de ese proceso electoral. Por ejemplo, algunos datos que están en los indicadores los hemos visto, digamos, en los días recientes, como por cierto, algunos desprendimientos de Morena están surgiendo en torno a sus candidaturas, y lo cierto es que ese problema lo habíamos visto con el régimen anterior, pero ya en su decadencia, o sea, en la quinta, la séptima década de su vida pública, precisamente por el agotamiento de esa opción política. Y, por contra, en el caso de Morena, lo relevante es que se está observando al inicio, es un partido en realidad nuevo, que surge en el escenario político a partir del año 2015, y sin embargo su agotamiento ya se está demostrando en la práctica con estos desmembramientos que están generándose alrededor de lo que vimos en torno a las candidaturas y a sus procesos internos. Esa parte sí es nueva y es muy peligrosa porque será, digamos, necesario o fundamental para que el presidente tenga mucho cuidado de también el otro gran problema que tiene ya enfrente, que es la advertencia, sobre todo constitucional, de que no pueda transmitirse, como sabemos está en la propia Constitución, ni siquiera en la ley electoral, de manera completa o parcial,
todas sus mañaneras, las conferencias matutinas, en un porcentaje elevadísimo. Pensemos que es la elección más nutrida que conozcamos, y por ello se pueden hacer alusión a todos los mensajes en todos los medios, pero sin duda la migración más importante tendrá que ver que cómo hacer para que ese mensaje pueda empujarlo, rompiendo con la idea de su personalismo, porque el principal foco de la atención está en esas dos variables, me parece. Cómo combinar la primera parte que hizo, en mi concepto, muy bien la señora Sánchez Cordero, de poner en primer lugar las reglas del juego, porque ahí está, en la política gubernamental está la razón de ser de todo el servicio público, y número dos, cómo las mañaneras, para el propio beneficio del presidente y de su partido y de sus candidatos, pueda, digamos, generar un mensaje que tenga esos elementos mucho más vigorosos, porque la advertencia constitucional de que no podrán transmitirse por completo ya está puesta sobre la mesa. Son dos retos que están por encima del carisma, del personalismo, y lo importante es que sigamos por la ruta institucional. Lo más importante es advertir que la presencia y su ausencia del propio presidente le pueden favorecer incluso, porque en realidad el mosaico que es nuestro país pueden o empujar o pueden también derrotar a su propio partido, a su propio movimiento. Teodoro.